Ahí está. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches a Mauricio. Hola Mauricio, ¿cómo estás? Hola Graciela, muy bien, muy bien. Gracias por la invitación, primero que todo. Gracias a ti. Oye, eso, agradecerte por acceder a esta entrevista y comentarte que esta es una entrevista no de Graciela Rojas, sino que del Museo de Arte y Artesanía de Linares, ¿ya? Quiero comenzar haciendo un pequeño recorrido por tu extenso currículum. Tú tienes un currículum muy interesante. A nosotros en el museo nos llamó mucho la atención tu carrera, incluso tu tema de tesis, que va también un poco la entrevista dirigida a eso, ¿ya? Bueno, te quiero recordar o quiero mencionar algunas cosas que me parecieron increíbles, así como una cosa bien multifacética tuya. Tú eres músico, eres actor, parece, eres Un po- esteta, eres un esteta y eres un compositor, ¿sí o no? Sí, de todo un poco, no De sé. todo un poco. Yo creo un poco, sí. Así veo. Mira, dice en tu currículum que el año 2018 fuiste ganador del premio Margot Loyola a la música de raíz con los Dos Maulinos, ¿no es cierto? Sí, En el 2019 fuiste nominado a premios Pulsar en la categoría de Mejor Artista, Música de Raíz de Patien Quincha, de ¿está María bien? Quincha, claro, Sí. sí. ¿Ya? El dos mil Claro. veinte mira, el año 2020 parece que hiciste muchísimas cosas con pandemia y todo, ¿ya? Dice que eres director hasta el día de hoy, no sé si todavía serás así, director musical de Los Choros del Canasto, ¿es Sí, así? así es, Todavía, sí, wow. todavía. Estás a cargo de la edición y lanzamiento del disco Origen, pero que eso ya salió, tengo entendido, ¿no es cierto? Claro, Sí. claro. Mi ¿Sí? primer disco solista, Ah, miércoles. Y también sí, estuviste en el concierto sesión en el Teatro Regional del Maule en el año pasado, ¿no es cierto? Eres también así es. productor del disco Relatos del Viento del Guaso Castillo, a Sí, quien sí, seguramente también vamos a entrevistar si es que nos permite esa posibilidad él, ¿ya? O sea, buenísimo. tienes mucho, mucho de qué hablar, me imagino, ¿no es cierto? Pero Sí, voy a comenzar esta entrevista llevándote a lo que tiene que ver con una mirada social respecto de la tonada, porque en tu disco, el disco Origen, ¿no es cierto? Tú hablas sobre la tonada. ¿Tú me puedes explicar a qué llamas tonada? bueno, la tonada se conoce como la canción quizás más popular de nuestro repertorio tradicional de la zona central. Ya, En verdad la palabra tonada viene de entonar, incluso sí, en otros países también se conoce como una tonada, algo, cualquier cosa que se canta en el fondo, de ahí ya. viene el término un poco. Pero bueno, aquí en Chile y en nuestra zona central se quedó por sobre todo en las periferias y en los campos, en donde, bueno, llegó como una herencia de España con la guitarra, Mm. con las afinaciones traspuestas, y se quedó en esos rincones y se desarrolló con una estética bien particular, bien bonita, bien profunda y bien desconocida también, la tonada, a pesar de que Linares y el Maule Sur es cuna de muchas cultoras todavía y cultores Mm. tradicionales. Todavía, a mi parecer, es desconocido todo ese mundo bonito de la guitarra traspuesta y de la tonada, como la gran canción, por lo menos de la zona central, me atrevería a decir yo. Claro, claro que sí. Sabes tú que yo vengo escuchando música de los músicos de acá de Linares hace rato, y escuché el otro día tus canciones, ¿ya? Las Mm. tuyas, porque yo ya te he escuchado en vivo, digamos. Tal vez es el único recital al que he ido en vivo ha sido contigo, digamos, especialmente en pandemia. Ya, pero cuéntame tú una cosa. Esta tonada que viene del campo también se ha visto de alguna manera como mezclada, ¿no es cierto?, con otras culturas. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo,
la forma en que la gente, las personas, el campesino, ¿no es cierto?, la gente del campo, ha dejado entrar la ranchera a su espacio, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo por qué crees tú que sucede eso? ¿Cómo a propósito de qué se deja entrar estas melodías nuevas, esta música que viene de tan al norte, digamos? ¿Mm? Claro. Bueno, yo creo que esto responde a lo que siempre ha pasado. En el fondo, siempre las culturas son híbridas Mm. y más, y por sobre todo la música es un elemento que viaja. O sea, ya la tonada, ya la cueca fue algo que también llegó acá y tomó su forma. Lo mismo pasó con la música mexicana o ranchera, como la conocemos, que, Sí, claro, que llega con fuerza, que llega con temáticas de campo, con temáticas sobre los caballos, por ejemplo, que también es algo que identificó mucho al campesino, el rancho, el hablar del sí, rancho, del amor, de los caballos. Y además se suma que México en ese tiempo exporta su música de la mano con el cine, lo que también claro, no fue menor, claro. porque los corridos que cuentan historias, qué sé yo, llegaba un disco en ese tiempo, la vitrola y luego el long play, pero primero fue la vitrola, Ya. llegaba una canción, un corrido mexicano y al tiempo llegaba la película de esa historia. Ah, perfecto. Entonces, por ahí Eh, sucedió un fenómeno bien interesante. La Sí. gente escuchaba la historia y luego iba al cine a ver esa historia. Entonces estaba Ah, la mira. película de Gavino Barrera, la película de tanto, la película Ah, de los corridos que mira. además cuentan, como digo, historia. Por ahí me parece que también hay un vínculo con nuestra cultura del relato, de la historia, de Sí, contar esto y que luego se haga imagen. Así que claro, yo creo que por ahí puede ir también que esta música se arraigó tanto en nuestros campos y en nuestros como sectores populares. claro. Claro, esta idea de que la cultura está siempre en movimiento y que vamos recepcionando cosas extranjeras. ¿Cómo ves tú ahora el tema con todo esta nueva población que viene de Haití, de Venezuela? ¿Cómo se ve algo desde tu mirada de cantor? ¿O están Sí, todavía lejanas de acercarse a lo que, como se acerca la ranchera, por darte un eh, ejemplo? eh, sí, o sea, a mí me parece algo maravilloso, a- eh, no dejando de lado lo terrible que Mm. son las causas que generan esta Sí, migración, ¿no es cierto? Me sí, parece maravilloso siempre que las personas puedan moverse y estar donde puedan estar mejor. Siempre serán bienvenidas y bienvenidos. Y no sé, yo estoy como muy a la espera de eso. Ojalá que siga sucediendo. Yo creo que no hay nada más lindo y no hay nada más certero que el cambio. O sea, mm, por mucho que a mí me encanta el folclore es hijo del constante cambio. Incluso claro, lo que más mal le hace al folclore es esa cosa como estática en la que se quiere poner. Eh, claro, Siempre nos estamos moviendo, así como se mueven los hermanos migrantes que llegan, la claro, música se mueve y yo creo, lo veo como una oportunidad cultural maravillosa, o sea, claro. y no solo cultural, imagínate lo deportivo, por ejemplo, qué Sí, va a pasar en sí, unos 30, 40 años más, sí, lo colorido que va a ser nuestro, claro, digamos, al mirar las calles, al mirar los tonos de claro. piel que van a aparecer. O Yo lo veo claro, como claro, o como la diversidad de narrativas también, ¿no es cierto? O sea, me imagino que exacto. son historias tan diversas que en algún minuto si se quedan, se instalan definitivamente acá, vamos a tener esa riqueza cultural que viene de otros países, con otras historias, con otras vidas en el fondo, que no tienen nada que ver con lo que nosotros ya conocemos, digamos. Exactamente, yo Claro, eso siempre lo veo como una oportunidad porque creo que Chile a veces nos ha costado mucho salir de esa dureza que se instaló por tantos años, con una cosa rígida, una cosa como de un discurso armado, claro, de que las cosas son de una sola manera y no pueden cambiar. Eh, y yo que por lo menos me interesa mucho en la cultura popular, en las culturas populares, en estos rincones, es todo el rato movimiento, cambio, risa y claro. llanto, no sé. Entonces, Sí, no podría mirar este fenómeno de la migración como algo, como te digo, sin hacer una apología, digamos, de lo duro claro, que es, claro. también como algo maravilloso que le ocurre a los seres humanos y que ojalá sea un aprendizaje bonito también para las generaciones que vienen.
Claro que sí. Oye, cuéntame una cosa. Se supone que la tonada es más bien como un canto que habla sobre el amor. ¿Ha cambiado Sí, eso? sí, en la mayoría de las temáticas de las tonadas más tradicionales, digamos, de las que yo he podido aprender acá de las cantoras, ¿no es cierto?, que aprendieron de Sí, sus abuelas, de sus bisabuelas, hay mucha, mucha poesía, claro, de amor, que básicamente son versos también heredados de, como te digo, del cancionero español de aquella época. O sea, ya, hay coplas que tú puedes encontrar en libros que hablan del 1700, no sé, hay ya. versos que coinciden con cuartetas que están allá por el 1700 en España, e incluso allá se perdieron y acá en Chile están todavía. Entonces también Mira. eso me parece que es un fenómeno súper No, pero interesante, claro. por supuesto. Bueno, me imagino Sí. también que tú en tu historia familiar viene cultivándose el tema de la tonada o la música campesina hace mucho tiempo, ¿sí? Sí, sí, mira, en general la música, por el lado de mi papá, que él toca guitarra de bien pequeño, él fue el que nos como que nos mostró ese mundo y siempre le gustó mucho la música. Además, mi papá es artesano, así que tengo un Ya, vínculo bien ya, potente también con el museo, porque mi papá viene de una familia de artesanos, de ya. estriberos, acá en Ah, Linares. mira, mira. Y, y Lo voy como a entrevistar buenos a él también. artesanos, sí, sería bueno, sí, sí. Sí, ya lleva más de 50 años ahí con los palos, Ya, como dice él, con la madera. ya, Y los artesanos siempre en los talleres ahí está la radio sonando todo el día. Yo recuerdo el taller de mi abuelo, tallando los estribos, haciendo la artesa y la radio ahí con esa lucecita verde sí, y que se movía entre radio AM que sonaba el mexicano o el folclore. claro, Eso era lo que claro. pasaba. Mira, desde Entonces, tal, o sea, yo no digo que tú seas muy mayor, pero desde hace mm, muchos años se viene escuchando la ranchera, entonces, sí, no, no, la música mexicana, o sea, llega el fin de los años 30, principios de los claro, 40, llegan las primeras canciones y ya en los 60 con el cine ya explota y se instala, yo claro, creo que ya es parte de imagínate. nuestro folclore. Entonces, como te decía, por ahí nace también mi vínculo con la música, porque mi papá es bien fanático del folclore, pues de la tonada, de la cueca, y se suma que la familia, las fiestas Claro, familiares siempre han sido con guitarra. ya. Por el lado de mi mamá, la familia de la cordillera, entonces imagínate, Oh, por todos ahí, lados claro, claro. hay un Sí, gusto por la música qué y por la bien, guitarra, por sobre todo. claro. Oye, cuéntame, escuché una milonga el otro día, cantada por ti, Sí, obviamente. Ya, la sí, sí. milonga, no, tampoco es chilena, entiendo yo. Claro, la milonga es un ritmo que pertenece, bueno, que lo ocupa mucho la cultura gaucha, que es una Sí, cultura también que parte en el sur de Brasil y que termina en la Patagonia chileno-argentina. O sea, una mira, cultura, mira, qué interesante. claro, hay gente que cree que lo gaucho es como solamente argentino o Claro, solo patagón, y no, está así, es una cultura que baña tres países. Em, desde ahí aparecen estos ritmos y que además son usados en el arte de la paya también. ya, Y bueno, sí, pues esa canción de la que hablas tú son unas décimas que yo escribí hace mucho tiempo y que pensé ponerle esa entonación, esa melodía que es tradicional, digamos, de lo que te sí, estoy contando. Y de sí. ahí ya con la colaboración de amigos, de colegas linarenses músicos que fueron aportando con creatividad y resultó eso que ha sido bien bonito, parece bien, ha tenido Sí, muy buena recepción. sí, sí, está muy lindo. Es muy alegre también. Uno como que Claro, se contagia un poco de ese ritmo, ¿te fijas? Y sí, además, sí, 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 no, sí, está súper bien hecho también el video, bonita la claro. canción y da como para bailarla. No sé si se baila la milonga. ¿Se baila la Sí, sí, la milonga? milonga se baila. Se baila, Ya, incluso ahí en el video aparecen unas amigas que están a la orilla del río Paraná, que me sí, colaboraron con esas imágenes. Ese es el río ya, Paraná porque quise hacer ese análogo ya. precisamente con Argentina. Y ellas salen ahí tirando un pasito y sí, pues el video lo grabamos acá en mi barrio, en la población Yerbas Buenas, además. Sí, Así que, reconocí algunos buenísimo. sectores, sí, está bien. A mí me Sí, gustó sí, mucho el sí. video, se lo mostré a mis hijos y todos quedaron todos alucinados con los paisajes, digamos, con esas calles que han recorrido también, ¿te fijas? Sí, fue un poco, es la idea, como también mostrar la vida de barrio. Bueno, hay Patricio Rojas Dorado, a quien aprovecho de Ya, saludar, hizo un tremendo trabajo audiovisual también,
me, ya, digamos, tradujo muy bien la idea ya, ya, de mostrar el barrio, la bicicleta. Esa bicicleta es de mi abuelo precisamente, de mi abuelo que era artesano. ya, Así que hay todo un mundo simbólico detrás de ese video, claro que claro, sí, de la po. milonga para la vida. Sí, bueno, Mm, esas bicicletas, yo tenía una de esas también cuando era chica, sí, ahora ya no. Oye, cuéntame claro, una cosa, eh, como ya se comentó, o no, no creo que no lo he comentado, tú tuviste educación superior, una licenciatura en música en la Pontificia Universidad Católica de Chile, y después te claro, licenciaste en estética de la misma universidad, sí, ¿no es cierto? claro, claro que sí. Cuéntame, cuéntame, ¿por qué la estética y si te sirvió para hacer un vínculo con el tema del canto campesino? ¿O cómo lo relacionas? ¿Hay algún tema que quisieras como destacar de esas dos? Porque parecen dos cosas muy diferentes, ¿te fijas tú? Pero finalmente se pueden Sí, unir, digamos. ¿Cómo lo usas sí. tú ahora? Porque me imagino que disculpa, No, dale, dale. si tú tienes una mirada como amplia de un pensamiento estético, digamos, eh, lo más probable es que pueda hacer, me imagino, como una especie de, no crítica social, sino que como un análisis de lo que es el campo, o sea, el canto campesino hoy en día mirado desde la estética. ¿Cómo? No sé si me explico. ¿Está muy confuso? No, no, te entiendo perfecto. O sea, Ya, partamos además que quizá la carrera de licenciatura en estética es algo de bastante desconocido. sí, y bastante Eh, complejo también. sí, sí, y muy bello además. Sí, Eh, bueno, yo creo que también el vínculo que a mí me une es porque también la Escuela de Estética de la Universidad Católica tiene una tradición en torno a la cultura popular también, de ya, la mano de don Fidel Sepúlveda, de don Gastón Sublet y de profesores como Felipe Espinosa que todavía mantienen ese legado hasta sí, hoy en día. Entonces, por ahí partió que cuando yo conocí estos ramos y esta área, habían vínculos, habían libros editados desde hace muchos años que hablaban de la cultura sí, popular, de un análisis estético de la cultura popular, de la poesía popular, ya, y me di cuenta que estos mundos no eran para nada lejanos, o sea, eh, en el fondo la estética lo que busca es hacer una reflexión o generar conocimiento desde la experiencia sensible del ser humano, sí, ¿no es cierto? Y sí, de ahí se habla de lo bello y de muchas cosas. Y sí, me pareció que, bueno, que la cultura popular, que es la que a mí me gusta, ya sea del campo y de la ciudad, porque incluso por eso anteriormente hablamos del barrio, que también es un lugar que para mí me interesa, sí, es un mundo estético muy interesante, en donde siempre están sucediendo cosas, en donde, como te decía anteriormente, la vida, la muerte están ahí, es cosa de ir a un velorio, no sé, para el campo, y claro, se come asado y se toca guitarra y se baila. claro, claro, Me parece que hay, como diría un profesor, una vibración estética grande, digamos, todavía en nuestros pueblos, todavía en la provincia, todavía sí, en los campos. Por lo menos eso a mí me ha cautivado mucho, haciendo un poco el vínculo entre la estética y, digamos, el canto campesino y las músicas populares también, porque no quisiera dejarlas de lado. claro, Em, claro. lo que sucede cuando una cantora toma la guitarra, la afina de una manera, canta algo Mm, y es totalmente distinto a cómo lo hace otra cantora y cómo lo hace claro, otra persona, qué sé yo, cuando se va de paseo al río y toma la guitarra y canta, no sé, claro, y así. Por lo menos eso me ha hecho pensar y como me preguntabas tú, me has servido, pues, no sé si sirvió la palabra, pero me ha funcionado bien ahí lo que, lo que me hizo ver la estética y lo que me interesa, que es como el mundo de lo popular, digamos, y en cuanto a la ya, música, a la poesía y al, digamos, al hacer humano, en el fondo. ya. O sea, a mí me suena como bastante a esas teorías sociocríticas medio marxistas, ¿no es cierto? Puede ser, Como ¿o no? de Sí, clases, claro, como desde una sí, mirada de clases, sí. sí, 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 puede ser, sí, sí, sí. Aunque sí, sí, porque en el fondo la definición de lo popular también tiene una mirada así en cuanto a lo que es lo que está fuera de los círculos de poder, claro, digamos, lo popular claro, definido como algo que está
al margen del círculo que tiene el poder. Pues entonces sí, puede ser así, pero como te digo, además a mí me cautiva eso un poco, me cautiva el movimiento, me cautivan los colores, Claro. los olores, los sonidos, y siento que por eso también mi decisión de volver a Linares, yo volví fin del 2018, siento que la vida en provincia todavía tiene eso, pues todavía tiene esos Claro, colores en las calles, esos adobes, ese acento al hablar, claro. eh, qué sé yo, el sonido del río, el frío, la niebla, Mm, qué sé yo, el pregón de la persona que vende algo. sí, sí, Creo que por ahí hay una consistencia que podríamos llamar la estética, que además es sí. muy bella, que todavía sucede en las provincias. Sí, que todavía no se valora tal vez lo suficiente, ¿ah? Qué locura eso, porque puede ser, ¿me escuchas bien? Sí, Te escucho perfecto. sí. Tal vez no se valora lo suficiente, ¿ah? O tal vez falta, tal vez acercar ese campo, ese canto campesino a más personas, puede ser o no, porque pareciera que están primando otros modelos. Quizá. Sí, sí, yo creo mira, yo no soy digamos, no adhiero mucho a esa idea como de la obligación, ¿me entiendes? Como de esto Ya, se debiese hacer, ¿sí? Yo siempre creo que uno ofrece posibilidades en el fondo, ¿no es cierto? ya. Y yo valoro tanto el canto campesino como otras expresiones musicales. No creo que la gente deba escuchar algo o no deba escuchar lo otro. Lo Ya, que sí a veces me da que pensar es lo que te hablaba hace un rato, un poco el desconocimiento de nuestro propio territorio. sí. Siento que eso es ese problema de memoria del que se habla en Chile, Mm, como que abarca muchos ámbitos que siempre son políticos en el fondo. sí, Porque cuando una persona conoce su territorio, lo valora, lo quiere, lo protege, mm, eh, y reconocemos también un Chile diverso, o sea, ni claro, siquiera Linares es igual a Talca o a Chillán, somos claro, distintos, hablamos distintos, por claro, claro, ejemplo, claro. y no tenemos por qué ser iguales, ojalá fuésemos distintos y ojalá los barrios fuesen distintos y ojalá la gente pueda conocer por qué su calle se llama así, por qué Claro, hacía su abuelo, qué hacía su abuela, claro. y para saber dónde estamos un poco parados. Yo creo que ese fenómeno es el que a mí a veces me hace ruido, así como un poco la memoria histórica Claro. que escasea tanto. Y Sí, desde ahí, claro, por ejemplo, el canto mm, campesino es un referente de la música de nuestro Maule Sur, pues claro, quizá el tesoro patrimonial más grande que tenemos. claro que sí. Y bueno, juntando eso último que dijiste de la memoria histórica, te voy a hacer, yo creo que la última pregunta, la gran pregunta, que tiene que Mm, ver con tu tema de tesis, que llamaba la atención el título, dice el género de la mentira y su relevancia en la cultura oral chilena. ¿Ya? ¿Cuál es el género de la mentira? Explícame, por favor. ¿Y qué tiene Bueno, la relación con mentira. alguna, eso tiene relación con problemáticas, con resignificaciones de la memoria histórica, de la forma en cómo nos comunicamos? ¿Cómo me lo explicarías tú? Sí. Bueno, primero, la mentira es un género como humorístico narrativo que se Ya, da en los campos por sobre todo. ya, Bueno, cada vez esa línea, tú sabes que es difusa igual, por los sí, campos, el campo y la ciudad es como que de repente es medio difuso también. Pero se da en los campos en donde, claro, tiene que ver con un relato que empieza como una anécdota y que al ya, final resulta ser un absurdo. Entonces el mentiroso, como el contador de mentira, ya. lo que está haciendo es, en buen chileno, agarrándote para el deseo, al contarte eso. Ah, ya, no Entonces es se un da... adorno simplemente, sino que No, no, hay no, no, como una no. intención, dice. Y es toda una práctica y una habilidad. Se Ya, reconoce a la persona buena para contar mentiras. Y ya, generalmente se hace víctima al foráneo, por ejemplo, al citadino que va al campo y pregunta, qué sé yo, cómo se ordeña la vaca. Y ahí la persona podía empezar a dar una explicación, y que al final o te empieza a explicar a contar una anécdota. Generalmente son anécdotas, ya, historias que están armadas y que ya. terminan con un absurdo. Entonces te diste cuenta al final de la historia que te estuvieron agarrando para el deseo. Pero además la historia es muy cómica, Ya, entonces también tiene eso de generar un momento precisamente de humor, po, bajo una ya, habilidad igual bien performática del sí, que cuenta la mentira. O sea, sí,
sí, para convencer de que eso es verdad. claro. Entonces ahí hay una cosa media como de realismo mágico. Em, Qué ¿Qué es lo bueno. otro que me preguntabas tú? Me preguntabas qué era la mentira y qué relación No, tiene, perdona. si tenía alguna resignificación con el relato histórico, con la historia oral, digamos, cómo se va transmitiendo, porque yo me lo imaginaba de alguna manera como contando una historia, adornándola, ¿no es cierto? Y pasando a otros de uno a Claro, otro, pero cada vez más floreada, por decirlo así, cada claro. vez más adornada, que al Sí, final mira, termina tiene, siendo una historia que absolutamente no podría ser posible, ¿te fijas? claro, claro. Sí, pues tiene relación como con eso, con la oralidad precisamente en eso, en que si yo escucho una mentira, yo después la puedo contar Claro, también, po, y la claro, adapto a mí, qué sé yo te podría contar una mentira que yo la cuento en contexto de músico, no sé, un día fui a tocar a tal lugar y, claro, y la persona me va a creer, pero en el fondo el argumento humorístico es el que yo tomo y así también, por eso tiene que ver mucho con la cultura oral, porque la mentira funciona solamente claro, en lo oral, no tiene sentido leer una mentira, no claro. tendría sentido que yo la escriba. Bueno, para mi tesis tuve que escribir una, pero expliqué que fue una anécdota, precisamente, Ya, que cuando un primo ya, a mí me hizo caer en una mentira. Y parte de mi tesis con eso, con el ya, relato de la anécdota de cuando yo fui víctima de una mentira. ya, Y ahí hago todo un análisis. Entonces, claro, la mentira está, me parece que un elemento de la oralidad que además depende plenamente de ella. Funciona ya, es como la paya. La claro, paya, la improvisación de versos. No tiene sentido leer un libro de sobre un paya, encuentro de payadores, claro, sino que, sí, claro, claro, el encuentro de payadores sucedió claro, y ahí fue y ahí murió. No se va a claro, volver a repetir. claro que sí. Claro. Qué interesante igual. Oye, bueno, yo termino mi entrevista y termino agradeciéndote, Mauricio, por esta media hora, calculo yo más o menos, que nos dimos de conversación. Muy agradecida y ojalá que sigas tocando, que sigas con tus tonadas, con tus milongas. eh, y te agradece el museo, te agradezco yo también esta posibilidad de habernos encontrado en esta entrevista tan simpática, entretenida en realidad. Aprendí, ¿ya? Bueno, Graciela, muchas gracias a usted, a ti y al museo, que es un lugar que yo aprecio mucho, mucho. O sea, esa sala maravillosa de artesanía local que Sí, tienen, para mí es siempre, que puedo ir a verla me conmueve mucho. Así, sí, es todo el recuerdo familiar, las monas de Batro, los estribos, está un poco de mi familia ahí, me de cierta manera. imagino, me imagino. Entonces, eso, invitar a la gente a que cuando se puedan, en la medida que se pueda, visiten los museos, ¿no es cierto? Sí. Que el Museo de Arte y Artesanía, me equivoco, Graciela, el único de arte y artesanía de Chile, ¿o no? Que tiene Eh, arte y artesanía. Sí, es el único que es como parte del ministerio o del servicio, Claro, digamos, del patrimonio. Hay otros que son privados, pero, claro. pero es el único, junto con ay, ¿cómo se llama este? El museo que está en el GAM, espérate, el Museo de Artesanía de la Universidad de Chile, ¿ya? Que Ah, ya, está, perfecto. sí, no me acuerdo de la sigla ahora. ¡Oh, qué vergüenza! Eso lo vamos a editar. Sí, pero Pero eso, sí, el de bacán, Oeste así que Plata. agradecido. Ya. Oye, muchas gracias Agradecido, como te decía. nuevamente. Sí, para que sepas y para que los que nos escuchan sepan también, los que escuchan esta entrevista, va a estar publicada en el Facebook, ¿no es cierto? Seguramente en la página web también. Y el museo va a abrir sus puertas, yo creo, ya en el mes de septiembre, así que para que nos vaya a visitar con Mauricio. ¿Ya? Ah, buenísimo, qué buena noticia. Sí, Sí. ahí de seguro estaremos. Como te digo, un lugar que siempre me ha llamado mucho la atención, que me gusta mucho y que si yo en algún momento podemos también hacer algo de música, ahí De, sería to hermoso. de todas maneras, Vamos a de dejar ahí todas maneras. la idea ahí lanzada, así Yo que te invito, yo te gracias, invito.
Buenísimo. Gracias, Ya, Graciela, como te digo, por la entrevista. Además, por darme la oportunidad también de conversar de otras cosas a veces, que siempre estoy como con la guitarra, así que este espacio igual se valora harto poder hablar también de otras cositas que nos ya, pues, interesan. listo. Muchas gracias. Voy a Gracias, que estés bien.